Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la última clase, previo al examen, ¿no? Final. Nos quedamos en lo que es, un momento, por favor, vamos a la lista. Bueno, habíamos visto ya, bueno, bastantes procesos. Hoy vamos a ver lo que es un poco la industria de la pasta de papel y la industria farmacéutica. Y bueno, en la anterior clase, como siempre hacemos, ¿no? Un breve resumen. Habíamos hablado de la industria de los plásticos y mm, habíamos aclarado igual la diferencia entre plástico polímero, además del concepto amplio que tiene, que bueno, que es un polímero. Entre sus aplicaciones son bastantes, habían mencionado ya ustedes también. Mm, Hay variedad, ¿no? De productos y bueno, clasificándolos por áreas, ¿no? Habíamos mencionado que hay bastantes, de acuerdo a su uso, de acuerdo a la aplicación que va a tener, tiene diferentes características, es demasiado, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? De polímeros, pueden ser termoestables, durómeros, elastómeros, de acuerdo a ellas sus características. Habíamos mencionado también que de acuerdo a su origen, tenemos diferentes tipos, ¿no? De polímeros, en este caso tres, según su origen, naturales, semisintéticos y sintéticos, ¿no? Bueno, en general habíamos hablado bastante sobre esto, además de las diferencias, ¿no? Y otro tipo de clasificaciones según propiedades físicas, propiedades químicas. Y bueno, en general habíamos hablado sobre, bueno, los productos más que se pueden obtener, ¿no? Aquí sigue habiendo más. Y ahora sí, continuando, ¿no? Con lo que es la industria de la pasta de papel, vamos a hablar un poco de historia como siempre. La industria del papel, bueno, se piensa, ¿no? Y que este material fue inventado en el Antiguo Egipto, ¿no? Para el año 3000 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, según se dice, ¿no? Aprovecharon el papiro, que es una plantita, para generar estos, ¿no? Papel y transformarlo, ¿no? En los famosos pergaminos que son muy conocidos hasta hoy en día, más que todo de manera histórica, ¿no? También se dice, ¿no? Que el papel sí tuvo origen en lo que es en China, ¿no? Antes, 100 años antes, después de Cristo. Bueno, ahí siempre hay, ¿no? La pelea de cuál de los dos empezó, aunque por varios medios sabemos que es más conocida por los famosos papiros, ¿no? Se utilizaban trapos anteriormente, ¿no? Trapos, pajas, hierbas, diferentes materias primas, y esto se golpeaba, ¿no? En lo que son morteros, hasta que posteriormente, bueno, se fue utilizando otros tipos de máquinas, se patentaron nuevos procesos y todo ese desarrollo comenzó después del siglo XIX al bueno, el siglo XX, e incluso hasta ahora, ¿no? Se siguen desarrollando nuevos métodos. Para 1844, 1884, 40 años después, se desarrollan los primeros métodos de obtención de pasta de madera y es una fuente, ¿no? De fibra más abundante que los demás anteriormente mencionados, y estos implicaban, ¿no? La abrasión mecánica y la aplicación de procedimientos químicos a base de sosa cáustica, sulfitos, sulfatos, ¿no? Para obtener una celulosa al sulfato, así se denominaba. Y con estos cambios se inició, ¿no? La era moderna de la fabricación de pasta y de papel. Bueno, acá este es un ejemplo de un papel, bueno, a partir de lo que eran pajas, ¿no? Bueno, continuando con la historia, hoy en día la pasta se elabora generalmente en grandes fábricas, ¿no? Situadas en las zonas donde se recolecta la fibra y como normalmente son de madera,
bueno, a partir de madera están, ¿no? En regiones principalmente forestales. Y bueno, muchas de estas instalaciones fabrican papel. Bueno, hay diferentes tipos de papel, ¿no? Infinidad. Papel de prensa, de escribir, de imprenta, de seda, entre otros, ¿no? Con, sin brillo, pigmentada, sin pigmentos. Bueno, hay variedad de tipos de papel. Bueno, en la siguiente figura se observa, bueno, acá está, hay varios procesos como se indicaba. Esta es una secuencia general de los procesos de operaciones de fabricación de papel. Tenemos la madera, los refinadores, trituradores, ¿no? O puede ser la madera ya con su corteza, y en ese caso sí se requiere lo que son los trituradores refinadores, se tienen que quitar, y esta es en cambio una madera ya descortezada. Entonces pasa directamente a lo que es una astilladora, el digestor, al almacenamiento, las grivas, a un blanqueo, almacenamiento, bueno, en ambos casos, ¿no? Si seguimos este sector, bueno, también el mezclado de los materiales, es interesante, ¿no? Bueno, hasta acá es prácticamente simultáneamente se puede hacer, ¿no? Requiere lo de las refinadores o trituradores, cribas, espesador, ¿no? Un blanqueo también si es necesario, el almacenamiento. Y bueno, la pasta mecánica que ingresa acá juntamente con estas otras y puede tener diferentes, ¿no? Aditivos, ya los vamos a clasificar mucho mejor más adelante, como son el apresto, arcilla, tinte, ¿no? El, bueno, posteriormente, como siempre, ¿no? Hay un control de procesos, tiene una plasta, puede haber también, en caso, ¿no? Acá tenemos lo del control de proceso, finalmente también hay otra forma, bueno, se llega al mismo punto cuando utilizamos el papel residual, ¿no? El papel residual bueno, se hace una preparación de pasta nuevamente, las cribas, la dispersión en caliente o puede ser destinado, ¿no? Almacenamiento directamente. Del almacenamiento, esta pasta reciclada nuevamente pasa un control, ¿no? Y es mezclado con, ingresa al mezclado de materiales, como ven acá. Posteriormente, ¿no? Ya que, bueno, puede haber tres fuentes de ingreso de la materia prima, tanto sea residual como la inicial, ¿no? Que ya conocemos que es la madera. Se tiene lo que es un cribado, se colecta, ¿no? De cabeza, bueno, aquí hay un colector de cabezal, una prensa, los secadores, nuevamente la prensa, o sea, prácticamente este proceso se va repitiendo acá. Y bueno, tenemos, desde acá ya tenemos algo que es la calandra, una bobina, el recubridor, nuevamente una calandra, ¿no? Esto dependiendo, ¿no? Si requiere o no requiere. El bobinado abrillantado, que bueno, ahí con abrillantado queda claro, ¿no? El brillo que tiene el papel se va a intensificar. El empaquetado de las bobinas, el cortado de las hojas, es, bueno, puede ser una de las dos, ¿no? O primero el cortado o el empaquetado de bobinas. Ya vamos a ver también, como siempre, ¿no? Una animación o prácticamente una planta donde sí ya podemos observar mucho mejor esto. El embalaje y, bueno, el transporte, ¿no? En general, tenemos esta secuencia de procesos en las operaciones de fabricación de la pasta de papel. Y, bueno, hasta la parte de transporte, perdón. Si hablamos de pasta de papel, tenemos diferentes fuentes de fibras. Por ejemplo, bueno, vamos a mencionar aquí las que se usan, ¿no? Se pueden clasificar en tres, se indica, las fibras, materiales no fibrosos, las cargas y pigmentos, así se denomina, ya vamos a aclarar esto, y aditivos, ¿no? Bueno, los aditivos tenían que estar acá, se saltaron. Ya. En cuestión de la materia prima básica, nuevamente, ¿no? Se menciona, es para la fabricación de papel es la celulosa, ¿no? En forma de fibra. Bueno, también podemos mencionar que la pasta de papel tiene diferentes fuentes, ¿no?
de fibra para la fabricación de estas pastas. La principal es a partir de fibras, como hemos mencionado ya. Las fibras que se usan pueden ser de tres tipos. Una es maderera, otra no maderera y la última es una sintética. Entonces las madereras, ¿no?, son las más importantes y que pueden ser de dos tipos. La primera es una hoja perenne, que básicamente es el pino y el abeto, ¿no? En ejemplo estamos dando. Reciben el nombre de resinosas. Sus fibras pueden tener una longitud media de entre 2 y 4 milímetros y son importantes para la resistencia del papel. Em, También son destinadas a papeles muy resistentes como las bolsas, debido precisamente a esta longitud también que tiene, ¿no?, cada fibra. De los árboles de hoja caduca, tal cual su nombre indica, bueno, caduca es que, ¿no? El, tal cual el nombre de caduco es que ya, ¿no? Caducó. En este caso, las hojas perennes llegan a ser estas, ¿no? Los árboles conocidos como frondosos, o bueno, estos dos, son el haya, así se llama este árbol, ¿no? Haya, y el abedul, que podemos verlo acá, y como menciona en el concepto, tenemos que es frondoso, o sea, tiene bastantes hojitas. Su fibra tiene una longitud media de 1 milímetro y recibe el nombre de genérico, ¿no? De fibras cortas también. Son importantes para dar lisura y buena formación al papel. Entonces, bueno, si no están bien ligados, ¿no?, pueden presentar problemas de impresión offset. O sea, cuando hablamos de impresión, ¿no?, sabemos que, por ejemplo, en el papel de las impresoras, ¿no?, en propaganda y todo eso se maneja bastante. Pueden desprenderse quedando sobre el caucho, bueno, en este ejemplo, ¿no?, y dejando en la impresión un elevado número de motas. Hay que mencionar, ¿no?, acá, cuando hablamos de fibras y longitud, normalmente, por lo general, es porque tienen mayor resistencia, es porque las fibras se pueden entrelazar mucho mejor. Y en cambio, estas son cortas. Incluso si hablamos de procesos de hilado, bueno, que ya es otro proceso, ¿no? Cuando una fibra es demasiado corta, es un problema hilarlas porque no se pueden entrelazar y estas se van rompiendo. En este caso es algo similar, pero es un proceso ya en plano, ¿no?, como ya lo vamos a ver. Bueno, estábamos hablando de a partir de fibras. Estas son fibras no madereras. Existen plantas anuales, ¿no?, como el bagazo de la caña de azúcar y pajas de cereales, bueno, estas, ¿no? Se emplean menos, esta es la hoja de cáñamo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? En algún momento pensé que no era así, ¿no? Pero estas son hojitas, no son de marihuana, ¿no? Se parecen, son similares, pero estas son de cáñamo. Hay también la opción de usar lo que son, bueno, lo que es el algodón, como ven acá, o el lino. El, lo más común en la escritura y la impresión son fibras madereras, ¿no? El algodón, bueno, que es conocido también, que sí hay, ¿no?, hojas que tienen pequeñas fibras de algodón dentro, bueno, en las hojas en sí, ¿no? ¿Y por qué se emplean? Es para mejorar, ¿no?, su resistencia y el tacto que sea agradable y suave, ¿no?, tal cual es el algodón. Entonces, bueno, como vemos, de acuerdo al tipo de fibra también se selecciona para tener un tipo diferente de papel o de menor o mayor calidad, dependiendo su aplicación. La paja se puede emplear en papeles, ¿no? Pero, bueno, su uso más común es la tripa de cardón ondulado. Bueno, en este aspecto vamos a aclarar mucho mejor ya viendo nuevamente el proceso. Y bueno, se puede decir, por tanto, que cualquier producto vegetal que permita la obtención de fibras de forma rentable será válido para la fabricación del papel, ¿no? También podemos hablar, si hablamos a partir de fibras sintéticas. Una de las
que se emplean en ocasiones son el polietileno y, bueno, disuelto, ¿no? O sea, en este caso se habla de polietileno disuelto, o sea, no es un polietileno en fibra hilada, en todo caso, y que mediante un sistema bueno, se tiene una hoja que posteriormente se funde y tiene gran resistencia, ¿no? Bueno, ese es el caso de una fibra sintética y hemos mencionado total los tres tipos de fibras, ¿no? Madereras, no madereras y las fibras sintéticas. También podemos hablar de otros tipos de fibras papeleras. También se pueden clasificar en el tipo primario y en un tipo secundario. Las primarias son obtenidas de la madera o plantas vegetales y son llamadas fibras vírgenes. Y las secundarias, ¿no? Son las que han sufrido por lo menos un proceso de manufacturación. Se emplean para papeles reciclados y estas son conocidas comúnmente como papelote y pueden ser mezcladas con las primarias. Tal cual lo hemos visto, ¿no? En nuestro primer diagrama, en el cual mencionábamos que ingresa la madera inicialmente y posteriormente también hay la posibilidad de que ingrese, ¿no? El material de papel ya reciclado. Bueno, suele ser destinado para producir papeles blancos y no se destina si se tratan de productos para el embalaje, ¿no? También eso es de acuerdo a su resistencia, características propias del papel, ¿no? Habíamos estado mencionando ya, ¿no? Lo que es la estructura básica de la pasta y el papel, y es un entramado de fibras de celulosa, mayormente. Eh, bueno, la celulosa, ¿no? Polisacárido de 6.000 a 1.000 unidades de sacarosa. Acá tenemos bueno, una molécula de celulosa. Habíamos hablado ya de polímeros, también de biopolímeros, y en este caso, este es, bueno, más que biopolímero, bueno, a la vez también lo es, ¿no? Pero es un polímero natural, el, bueno, de glucosa en enlaces beta, ¿no? Este no es modificado. Ah, bueno, tenemos aquí una célula vegetal. Para verlo mucho mejor, está ampliado, ¿no? Tiene su pared celular. Si hablamos de la pared celular y extraemos, ¿no? Una pequeña parte de esta pared celular, podemos ver las fibrillas de celulosa. Y de estas fibrillas de celulosa, que bueno, acá se está ampliando, ¿no? La fibrilla. También sabemos que no solo tiene una fibrilla, sino también microfibrillas de celulosa. Bueno, eso es en cuanto a una molécula de celulosa de origen vegetal, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar también de los materiales no fibrosos. Estos son de carácter inorgánico, tal cual, ¿no? Su nombre indica. Al parecer no se podría, pero acá está precisamente una de las cargas, ¿no? Que mencionamos, y pigmentos, que son sustancias que se añaden al papel en la masa. Estas cargas, los tipos más corrientes son el caolín, este es el caolín de acá, el, talco, bueno, muchos ya lo conocen, ¿no? Talco, el carbonato cálcico, que podemos observarlo acá, sulfato cálcico, acá, y las cargas le confieren al papel tanto características positivas como negativas. Eso ya se puede ver en ejemplos un poco más, bueno, más que precisos, ¿no? Particulares, dependiendo, ¿no? Si se utiliza o no, no necesariamente se pone, ¿no? Los pigmentos, bueno, es lo que constituye, ¿no? Fundamental del estucado, aunque bueno, la composición química es similar a estas denominadas cargas, tienen una granulometría inferior, gracias a la cual, bueno, dan al papel una gran lisura. Y, bueno, le dan también, ¿no? Lo que es la microporosidad. Todas bueno, en este caso, entre los más representativos, se tiene el caolín, que es el pigmento más utilizado, y se trata de un silicato ácido de aluminio.
tiene forma de placas hexagonales, ¿no? Estas son sus propiedades, por lo que confiere al papel una superficie muy brillante. Entonces, dependiendo de la finura que tenga, ¿no? Estos pigmentos también le pueden dar mayor brillo a lo que es el papel, ¿no? A un tipo determinado de papel. Bueno, continuando, ¿no? Podemos hablar de diferentes tipos de aditivos. Aquí se mencionan algunos y entre estos, bueno, son productos, como su nombre indica, ¿no? Son productos que se añaden al papel para modificar sus características. Por ejemplo, tenemos lo que es los productos de encolado, disminuyen la permeabilidad al agua y es muy necesario en el caso del offset, vale decir, en las imprentas, ¿no? Tenemos también los ligantes de estucado. Fijan el estucado al papel. Hay los antiespumantes, bueno, que se utilizan para evitar el problema de la espuma en la máquina de papel. Resinas de resistencia húmeda, mantiene la resistencia del papel cuando se moja. Blanqueantes ópticos, es necesario incrementar la blancura de la pasta, ¿no? Por eso es que se requieren estos blanqueantes ópticos. Y también tenemos los colorantes, que es todo lo contrario, ¿no? Se añaden para poder darle color. Microbicidas, para destruir determinados tipos de hongos y bacterias que se instalan en la formación del papel. Y bueno, pueden provocar roturas en el papel. Entonces, se adhiere normalmente este tipo de producto. También tenemos lo que son retentivos y floculantes, que bueno, mejoran la retención de las cargas cuando la hoja de papel se está formando. Más que un aditivo, se considera como un elemento auxiliar del papel, ¿no? Entonces, como ven acá, hay varios aditivos, se aplican de acuerdo a cada, bueno, en varias etapas de la fabricación de pasta y además hay algunos que pueden ser opcionales, ¿no? Por ejemplo, los colorantes o los blanqueantes. Ya vamos a ver por qué. Ahora, si bien estamos hablando de la industria de la pasta, del papel, tenemos que conocer un poquito la composición química de la madera, ¿no? Y si hablamos de madera, bueno, principalmente entre su composición contiene lignina, carbohidratos y, bueno, extractivos, ¿no? Bueno, en el caso de lignina, es un compuesto complejo, ¿no? De color oscuro, y esto es importante saberlo. Bueno, que une fuertemente las fibras del árbol, lo que hace necesario extraerlas en su totalidad para individualizar las fibras. ¿Qué provoca la lignina? Y estábamos mencionando hace un momento, normalmente hay un proceso de blanqueamiento debido a ello, es que la lignina provoca el envejecimiento del papel, amarillentándolo con gran rapidez. Si recordamos, bueno, en este proceso se nota que no existía antes, ¿no? Porque si vemos libros muy antiguos, aparte de tener un olor característico, normalmente se ponen amarillos, ¿no? Sus hojas se amarillentean. Es una de las razones es esta, ¿no? El envejecimiento del papel y, bueno, el color debido a la lignina también. La lignina, bueno, dependiendo, ¿no? El tipo de madera, si es suave o dura, tendrá, ¿no? Un diferente porcentaje, entre 21 y el 25%. En el caso de los carbohidratos, bueno, el 45% es celulosa, que es, bueno, un hidrato de carbono, ya lo habíamos mostrado con anterioridad, la longitud de fibra, bueno, de acuerdo a eso, depende la flexibilidad, resistencia de la pasta, y bueno, no se disuelve en agua y la absorción de líquidos eh, y grasas, bueno, es diferente al de la, por ejemplo, hemicelulosa, ¿no? Si hablamos de micelulosa, tenemos lo que es la glucosa, manosa, galactosa, xilosa, arabinosa, ¿no? Son todas cenosas. Bueno, esta aporta normalmente estabilidad y refinado, ¿no? Si hablamos del porcentaje, ¿no? De que tiene
En carbohidratos, bueno, de celulosa están en un 45, ¿no? Del total de la madera. Y en el caso de una hemicelulosa, entre el 25 al 35%, dependiendo también de si es madera dura o madera blanda. En el caso de extractivos, tenemos los terpenos, ¿no? Ácidos resínicos, ácidos grasos, fenoles, insaponificables. Bueno, acá los denominamos como resinas y esencias y se tiene que eliminar ya que manchan el papel y modifican sus propiedades. Lo bueno de esto es de que el porcentaje de los extractivos ronda entre el 2 y el 8%. Bueno, continuando, tenemos también acá un ejemplo, ¿no? De la composición química de la madera, pero ya de manera un poco más, uno, comparativa entre el pino y el eucalipto. Y por otro lado, podemos observar el, las diferencias, ¿no? Tan grandes no son, ¿no? Pero sí hay una diferencia. En cuanto a porcentaje de lignina, el pino contiene más que el eucalipto. Celulosa, que es lo que más nos interesa, ¿no? El eucaliptos tiene mayor porcentaje de celulosa que el pino. Y si hablamos de micelulosas, el pino es el que contiene mucho más. Entonces, es interesante, ¿no? El conocer esto, ya que, bueno, de ahí que se obtiene, ¿no? Lo que es la celulosa. Y además también podemos ver acá la estructura macroscópica de la madera, que es, ¿no? Tenemos la corteza, la albura, así se denomina, el duramen, que está un poco más al medio, el cambium, después, bueno, que es esta parte, ¿no? De acá. Los anillos de crecimiento, bueno, también sabemos que de acuerdo a cada anilla, normalmente se denomina que ha pasado un año, ¿no? Del árbol, y así se pueden contar cuántos años tiene un árbol. Y el corazón, ¿no? El corazón del árbol. Bueno, en general, cuando se realiza, y ya resumiendo un poquito, el proceso de producción de papel, bueno, el más utilizado es a partir de pulpa, ¿no? De los árboles, en este caso abeto o álamo, dependiendo del uso provisto, eh, también, ¿no? Utilizando, también puede utilizar otras fibras, y hemos mencionado, ¿no? De otro origen. Y el proceso de creación de la tarjeta eh, consta de 5 etapas. La primera es preparación de la fibra, o también denominado despulpado, el blanqueo, la formación y prensado de la lámina y, bueno, tratamientos superficiales y secado, ¿no? En resumen, prácticamente todo lo que se ha descrito inicialmente. En este trabajo tenemos, bueno, en cuanto al proceso, el que más vamos a especificar es el proceso, la preparación de la fibra o despulpado, o también lo que es la preparación de la pasta, ¿no? Si hablamos de la elaboración de la pasta, los enlaces dentro de la estructura de la madera se rompen, ¿no? Esa es la idea, mecánica o químicamente. Las pastas químicas se pueden producir en medio alcalino, por ejemplo, bueno, por medio de sulfatos, o también denominado lo que es el proceso Kraft. Después tenemos la otra opción, ¿no? Se pueden producir en medios ácidos, el ejemplo, el sulfito. Y bueno, la mayor parte de la pasta se obtiene por el procedimiento de sulfato, que es, ¿no? El proceso Kraft hoy en día. Posteriormente vienen los otros métodos, ¿no? Mecánicos, semiquímicos, termoquímicos y, bueno, mecánicos en su totalidad, y por el procedimiento al sulfito. Los procesos de elaboración de la pasta difieren en el rendimiento, bueno, de acuerdo a cada proceso que se utilice. Como siempre hay una variabilidad, ¿no? En cuanto a calidad del producto, tiempo, ¿no? De obtención del producto, químicos que se utilizados, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, los aditivos, qué aditivos ingresan o no, en qué proporción, bueno, y sobre todo si se pueden o no recuperar, bueno, de eso dependerá el proceso.
Bueno, por el programa vamos a hablar más sobre lo que es el sulfato, bueno, el proceso Crafts o sulfatado. Pero antes de hablar de ello, vamos a seguir aquí haciendo, ¿no? Aclarando más sobre cómo funciona este procedimiento. Se produce pasta más fuerte, ¿no? Que es lo que normalmente se busca, ¿no? Y oscura, se requiere la recuperación química para poder competir económicamente. Su punto de partida en el proceso, bueno, en el procedimiento a la sosa, que utiliza, bueno, ya sabemos si es sosa, ¿no? Hidróxido de sodio, para la digestión. Bueno, si hablamos un poco de su historia, se convirtió en un proceso un poco más importante, ¿no? A partir de 1930 al 1950, en el desarrollo de blanqueo por dióxido de cloro y la implementación de químicos de recuperación. Bueno, también en cuestión de desarrollo es importante mencionar que gracias a, bueno, a este proceso también se comenzó a hacer nuevos desarrollos, por ejemplo, en lo que son metales de corrosión, como el acero inoxidable, para mejorar el entorno ambiental de las fábricas de pasta ácida y de pasta alcalina. Acá podemos ver el proceso ya en sí de lo que es la fabricación de la pasta. Como ven acá, bueno, paso a paso indica, ¿no? Es proceso de obtención de pulpa de celulosa o pasta, ¿no? Con tecnologías limpias. En este proceso, es el proceso craft nuevamente, ingresa, ¿no? Tenemos la madera, llega la madera de los bosques, se descorteza, bueno, se hace el chipeado, bueno, que se refiere a hacer pequeños fragmentos de madera, se introduce en el digestor, bueno, el pulpado, en el pulpado, y acá hay que nuevamente recalcar, ¿no? Se extrae la lignina, ¿no? Que mantiene unida la fibra de la madera, pero bueno, y que, bueno, pero que logra ese color, ¿no? Medio oscuro de la pasta todavía. Es por eso que se tiene que hacer el lavado de fibras por el proceso de deslignificación. Se extrae la mayor cantidad de lignina antes del blanqueo, ya que la lignina es el que da ese color, ¿no? El color oscuro que queremos reducir. Una vez se haya obtenido ya en lo posible, ¿no? El retiro de esa lignina al máximo posible, se blanquea, se hace el proceso de blanqueo, que está acá, es la etapa 6, se adhiere su blancura, ¿no? Mediante el proceso puede ser libre de cloro. Bueno, podemos mencionar en este caso tres tipos de procesos de blanqueo, ¿no? Un proceso de blanqueo libre de cloro, como menciona acá, otro proceso libre, teóricamente, ¿no? De cloro, o sea, no es cloro puro, es el cloro, dióxido de cloro, por eso se llama TFC, ¿no? Acá lo mencionan como totalmente libre de cloro, pero hay otro proceso todavía, bueno, si denomina que es totalmente libre de cloro, significa que están usando otros, bueno, componentes que logran el blanqueo como el peróxido de hidrógeno, ¿no? Habíamos mencionado en la industria, bueno, del oxígeno y del hidrógeno que se obtiene, ¿no? Hidróxido o peróxido de hidrógeno, que es una alternativa. Eh, También el oxígeno, ¿no? Y también lo que es el ozono, ¿no? Que es otra alternativa para obtener bueno, para obtener una blancura, pero libre de cloro. En el caso de ser libre de cloro elemental, bueno, es el EFC, ¿no? Libre de cloro, pero no el elemental, entonces, por tanto, también se usa lo que es el peróxido de hidrógeno, puede ser también oxígeno o puede ser ozono. Sin embargo, aquí se usa el cloro, pero ya no, como dice acá, ¿no? Mediante cloro elemental, sino mediante óxido de cloro, que es una opción. Ahora,
El proceso más clásico, ¿no? Que se utilizaba así era, ¿no? Con blanqueo con cloro, pero elemental. Debido a las consecuencias ambientales que causa, es que, ¿no? Se están usando estas nuevas alternativas y se están buscando unas nuevas, ¿no? Bueno, posteriormente a esto, tenemos el producto ya final, se obtiene la pulpa ya blanqueada, ¿no? Y claro está que acá no tenemos lo del transporte y todo eso, pero ya tenemos la pulpa, porque como tal cual aquí menciones, obtención de pulpa, ¿no? Tenemos ya la pulpa blanqueada. Am, bueno, como ven acá, todas las flechas azules indican lo que es la obtención de pulpa y todas las flechitas rojas hacen mención a lo que es la recuperación de químicos. Es como ven acá tenemos lo que es el pulpado. En el pulpado hay un retorno, ¿no? Bueno, este proceso, bueno, usado para el 80% del papel del mundo, nos requiere, ¿no? Un tratamiento de bueno, los reactivos o los aditivos que se han utilizado durante el proceso para evitar eliminarlos o verterlos en, ya sea los ríos, ¿no? O ya sea en los contenedores que preparan. ¿Para qué? Para, como tal cual acá se menciona, ¿no? Reducir emisiones al aire, uno, y otro, reducir descargas al agua, ¿no? Que como se ve acá, lo generado se trata de devolverlo, ¿no? Reducir los residuos orgánicos que se producen. Y además de eso, además de hacer los tratamientos, bueno, el tratamiento de líquidos, nuevamente, ¿no? Reutilizar lo que sí se pueda reutilizar, ¿no? O como habíamos mencionado muchas veces, recircular, ¿no? O reciclar. ¿Por qué? Porque caso contrario, el impacto ambiental que producen sí es grande, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a lo que es la pasta de papel. Si hablamos de pasta de papel, bueno, me dan un momento, por favor, se saltó una diapositiva acá. Mm, Antes de ver, ¿no? Cómo son ya los procesos en general. Bueno, o se eliminó mi diapositiva. Sí, se eliminó. Bueno, lamentablemente en la comparación de lo que es los diferentes tipos de procesos, hay varios tipos de procesos, por ejemplo, ese craft en medio alcalino, en medio ácido, pero también dentro de un momento igual les voy a volver a mostrar, ¿no? ¿Cuál se utiliza más? ¿No? Es este proceso craft, pero también hay otros tipos de procesos alternativos. Y mientras, bueno, vemos el video, vamos a tratar voy a buscar nuevamente la imagen que se salió de acá y, y bueno, hacemos una comparación, ¿no? Me esperan un momento, por favor. Voy a ponerles parte del proceso. Vamos a ver entre uno a 2 solamente. Bueno, si alguien no escucha, me avisa, por favor. Voy a aumentar volumen.
Disculpe, ingeniera, se supone que tenemos que escuchar algo o ver algo, ¿por qué no se escucha ni se ve nada? Ingeniera, disculpe, no sé si soy la única, pero Dígame. sigo viendo la diapositiva. Mm, Bueno, entonces los demás están adivinando lo que dicen, ¿no? Tendría que No tomar se, un breve repaso. no se Les- escucha ni se ve nada, ingeniera. ya, muy bien, María. Sí, debían he preguntado escuchar y ver y no me dijeron nada. A ver, un momento, vamos a revisar. Ahora sí se ve. Sí se ve. Ya, gracias. Ya, entonces nuevamente, porque de hecho que no Porta esta escucharon fábrica nada. donde empieza su transformación. Bueno, entonces para que no, veamos, ¿no? Si realmente están ahí, voy a pedir que todos activen sus cámaras, ¿no? A ver, Jorge Ugarte. Jorge Ugarte, Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una consulta para usted. ¿Qué proceso es el que inicialmente se realiza en este proceso del papel? Hasta el momento hemos revisado ya, ¿no? Un poco. ¿Me escucha? Hola. Bueno, en cuanto al proceso inicial, ¿qué normalmente se hace? Hemos mostrado ya en el diagrama, Carla Vallejos. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? El proceso del que estábamos hablando era el proceso del craft. Primero Ya. se inicia con el descortezado, luego con el chipeado, si no me equivoco, Ujú. el pulpado, luego el blanqueo, si no me equivoco. Ya. Y es el Sí, no, producto perfecto. final. Ujú. El producto, sí, en general son, bueno, prácticamente los cuatro principales, ¿no? El blanqueado que me dijo y eso es el producto final, bueno, que pasa por rodillos, pero más que todo hablando de la parte de pulpa, ahora en el video que vamos a ver, entonces ahí lo van a observar mucho mejor. Bueno, nuevamente lo hacemos, pero tomaré en cuenta para su examen final, ¿no? Y es el examen final. Así que ahora sí vamos a continuar. Voy a aumentar el volumen igual. Sí, se escucha mejor. Con esta vista podrán hacerse una idea de lo alto que estamos y en consecuencia de las dimensiones de esta máquina que llega hasta los bajos del edificio. Es un monstruo de 50 metros de altura, donde nuestra madera se procesa para extraer la celulosa que se necesita para fabricar el papel. El proceso de refinado se divide en varias fases y cada una tiene lugar en una parte distinta de la fábrica. Nuestra madera se cuece y se procesa para conseguir celulosa, la que se lava luego para eliminar los restos de productos químicos. Y acaba teniendo este aspecto de papel empapado. Las sustancias químicas complementarias se añaden a la masa de celulosa y empiezan los cambios. Esto es lo que he conseguido al añadir el hidróxido de sodio desde la sala de control. Realmente se nota la diferencia. Ya tiene el color y casi la consistencia adecuados para que pueda prensarse en láminas.
Las máquinas de esta fábrica están en funcionamiento día y noche. Cuando la pulpa se seca, la pasan por unos pesados rodillos. Es un proceso bastante largo. Cuando cambia de color y de consistencia, se corta para que se obtenga una forma adecuada. Esta es la forma final que adquiere la celulosa. Como pueden ver, parece cartón. Estas hojas serán prensadas, empaquetadas y repartidas por todo el país para elaborar con ellas diferentes productos. Todo es bosque a mi alrededor, hasta donde abarca la mirada. Un generoso e incansable don de la naturaleza. Este bosque proporciona madera para construir cientos de viviendas, calentar todas esas casas e imprimir billetes suficientes para hacerlos multimillonarios. Bueno, ya hemos visto lo que es el proceso, ¿no?, de obtención de pasta, pero ya en una planta, tal cual se menciona, incluso no indica con qué blanquean o bueno, con qué tratan inicialmente después del descortezado. Y ahora vamos a continuar viendo este otro, que es igual muy interesante. Aquí está. Bueno, este otro en sí es, vamos a hablar, habíamos mencionado en nuestro proceso lo que es el ciclo y que también se introduce, ¿no?, al proceso. Ahora, ¿cómo se reduce? Acá tenemos un interesante video sobre cómo es la selección, que también es importante conocerlo para poder nosotros también implementar acá o en nuestras regiones, ¿no?, un poquito de eso. Claro está, no el equipo, o bueno, toda la planta en sí, pero quizá de menor escala. Sin embargo, nos da una muy buena idea de cómo hacerlo. Apuntes de estudiantes, papeles de oficina, periódicos, cajas de papel y cartón, revistas e incluso libros. Cogersa se encarga de gestionar la mayor parte del papel y cartón que se recicla en Asturias. 23.000 toneladas son depositadas cada año en los contenedores azules que están localizados a lo largo de toda la geografía asturiana. Pero ¿qué ocurre con este tipo de residuos una vez que llegan aquí a la planta de clasificación de Serín? En nuestra región hay ahora mismo repartidos 5.174 contenedores azules, pero no es la única fuente de donde recogéis papel y cartón. No, aquí llegarían a esta planta, llegarían todo lo que recogemos de esos contenedores y además llegaría lo que se recoge el Ayuntamiento de Oviedo en la recogida en cubos. Además, aparte, el papel y cartón es un bien muy utilizado y hay empresas privadas que se dedican a su recogida, sobre todo de grandes productores. El tipo de residuo, principalmente papel y cartón, no tiene más truco. Esto es muy sencillo, papel, cartón, periódico, revista, todo lo relacionado con ese material es lo que valdría para esta instalación. Los camiones
camiones de Cogersa llegan aquí a la planta de clasificación, descargan el residuo y comienza el proceso. Diariamente unos 20 camiones vienen aquí con el papel y cartón recogido por Asturias, lo descargan, una pala cargadora empieza a empujar el material a la primera cinta, de ahí sube a la primera máquina que tenemos, que es una criba de discos, que lo que hace es separar el cartón y el papel en tamaños. El primer tamaño, el grande, digamos, el tamaño superior a A4 o a A3 saldría por una cinta y ahí tendríamos ya separada una calidad de material que sería el cartón puro, ¿no? Cartón 100% cartón, que esa es una de las calidades que hacemos. Después esa criba separa el material más pequeño en dos cintas transportadoras, que son las que tenemos aquí al lado. Ese material ya entra en la cabina, donde empiezan los operarios a trabajar, a retirar impropios, a retirar plásticos que puede llevar. De ahí el material pasa a la siguiente maquinita que tenemos aquí en la planta, que serían los paper spike, su traducción literal es papel pincho. Lo que hace es separar, esa máquina lo que hace es separar el cartón más pequeño, ¿vale? Separamos el cartón más pequeño, digamos que es el del tamaño de un folio, más o menos, de ese tipo de tamaño de cartón. Y ahí tenemos otra calidad de material que llamamos cartón A4, ¿no? Que sería con un tanto por ciento inferior de cartón que el anterior. A su vez, luego las cintas se juntan en una y entrarían en otra cabina de selección donde está el resto de personal de la instalación, y ahí lo que dedicamos es a quitar otro poquito de cartón que puede haber quedado y a seguir quitando impropios. El resto del material que sigue por la cinta sería la última calidad, la tercera calidad que hacemos, que sería lo que se llama papel, periódico, revista, selectiva. Bueno, es un poco de todo, básicamente sería el papel y cartón sin el cartón. Hablabas de los impropios, que son esas pequeñas equivocaciones que los ciudadanos cometemos a veces. ¿Qué es lo que llega aquí y no debería estar en esta planta? Sí, la cantidad de impropios es muy pequeña, ¿no? Pero siempre hay lo que tú dices, errores y equivocaciones. Estamos en torno a un 2% como máximo de material que no debería venir. Estamos hablando siempre, por ejemplo, una de las cosas que más confunde la gente es el brick, el cartón de bebida, que como es una parte de cartón, la gente lo confunde y lo echa al contenedor de papel. Eso es un envase, debería ir al contenedor amarillo. Otros materiales, pues el papel plastificado, que desgraciadamente es muy difícil su reciclaje, o papeles, por ejemplo, y cartones marchados de grasa, tanto de comida, usados, pañuelos. Este tipo de material no debería venir nunca a esta instalación. En cuanto al personal, ¿cuántos operarios trabajan aquí diariamente? Tenemos 12 operarios, que si sumamos los palistas, los cargadores de las palas, suman 14 personas, todas pertenecientes a un centro especial de empleo. Santi, me he fijado que ahora mismo en una cinta transportadora acaba de pasar un libro. ¿Qué ocurre con ellos? Intentamos, los libros que la gente tira a los contenedores de papel, intentamos recuperarlos. Tenemos un proyecto y se basa en eso, intentar recuperar los libros y se puedan reutilizar. Entonces a la parte final y vemos que casi todo se aprovecha. Sí, del papel y cartón casi todo se aprovecha. Una vez prensado ya va a las plantas recicladoras y ahí se utiliza todo para volver a generar más papel y cartón. Un dato curioso de esta planta, es la fracción más antigua, Santi. Sí, es la con la que empezamos en Cogersa en la recogida selectiva, es también la que tiene más tradición en todos los sitios, siempre hubo gente que se dedicaba a la recogida de cartón y bueno, es algo que tenemos todos interiorizado. La conclusión que podemos sacar los asturianos, los ciudadanos en este caso, es que con solo un pequeño gesto vamos a hacer que merezca la pena. Sí, mira todo lo que conseguimos con ese pequeño gesto, hemos creado puestos de trabajo, hemos ahorrado materias primas, hemos protegido el medio ambiente y solo ese pequeño esfuerzo de separarlo en casa y bajarlo a uno de esos numerosos contenedores que tenemos distribuidos por Asturias. Bueno, espero les haya parecido interesante. Ya hemos visto lo que es, ¿no?, un poco del reciclaje y sobre todo el tipo de selección que realizan para poder utilizar, ¿no?, o mezclarlo, ¿no?, o finalmente obtener otros productos
que son útiles, ¿no? También. Y además de eso que reducen el porcentaje de contaminación que ya hay en, bueno, en nuestras áreas, ¿no? En nuestras regiones y a nivel mundial, ¿no? Si en caso nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver ahí dos procesos más que son interesantes, a pesar de, son extras, a pesar de haber hablado de lo que, o tener que hablar sobre la pasta de papel a partir de, solamente de proceso Kraft. Hay otros procesos más. Habíamos hablado que hay a partir de fibras, eh, a partir de fibras, o bueno, hay a partir de fibras, como ya hemos mencionado, y otras que no son fibras o no fibrosas. Entonces, bueno, podemos destacarlas también, pero más allá de eso, por el momento vamos a seguir con lo que nos queda, ¿no? La industria farmacéutica, de manera muy general, ya que es igual un tema de estudio muy amplio. Perdón, acá se me fue el pantalla, compartir. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, ¿no? Desde la antigüedad, eh, se conocían inicialmente, ¿no? Como muchos remedios naturales, hoy en día también los usamos para algunas dolencias, ¿no? Estas podían ser, bueno, a partir, como ven acá, ¿no? De algunas hierbas, las más clásicas, romero, salvia, ¿no? Albahaca, orégano. Todo esto se reducía a problemas sintomáticos, ¿no? Me duele el estómago, ¿no? Me tomo manzanillita, quizá no, lo más clásico, anís. Hasta ahora perdura, ¿no? Sobre todo en nuestros países, acá en Sudamérica, todavía somos, bueno, nos agrada bastante consumir lo natural, ¿no? Pero, sin embargo, en la antigüedad solamente había esta opción, ¿no? Hoy en día tenemos la industria farmacéutica tal cual es el tema de hoy, pero antes no teníamos la experiencia, ¿no? Aquí tenemos un curandero, ¿no? Un chamán, ¿no? Sin el verdadero conocimiento que tenían ellos, más allá de solamente decir que no tenía nada de científico, sí, pero sí tenía algo que es la experiencia. Ahora, si estaban probando nuevas hierbas y todo, claro, había, ¿no? Lo que son efectos secundarios o además, tal cual hoy en día son las tabletas, ¿no? Que consumimos. el- Podían tener efectos secundarios, cada cuerpo es un mundo diferente. Ellos no medían presión, temperaturas, ¿no? El ritmo cardíaco ni nada, pero a su estilo trabajaban, ¿no? Incluso en la Edad Media, ¿no? Los alquimistas fueron, bueno, además de su objetivo principal, ¿no? Que era obtener oro, o bueno, sobre todo, ¿no? Comenzaron a encontrar, ¿no? Otras formas de sintetizar nuevos productos o obtener, o como hemos visto ya en la parte de los elementos químicos, ¿no? De química inorgánica, bastantes productos que hasta hoy en día no son útiles, ¿no? El encontrar, por ejemplo, lo que era el azufre, ¿no? Identificarlo o aislar, ¿no? O ver la diferencia entre una molécula de cloro y aparte una molécula de sodio. Más allá de eso, también acá no está, ¿no? Pero podemos mencionar diferentes tipos de cómo curar a las personas, ¿no? De alguna manera, incluso la acupuntura aquí no está, no será, no se beberá, ¿no? Pero una forma de aliviar la dolencia humana. Y como bien habíamos mencionado, también acá la revolución científica e industrial ha sido importante, ¿no? Para la mejora de los conocimientos, para, bueno, como revolución, ¿no? Del desarrollo de impacto que ya tuvo, ¿no? El método científico en lo que es ya la investigación, ¿no? Y además de validar, ¿no? Todo ese conocimiento, pero como con instrumentos fiables, que esa ya también es otra rama, ¿no? De la parte de instrumentación,
Después la de observación, la de inducción, el planteamiento de una hipótesis, ¿no? Y refutación de la misma, demostración de que uno u otro método es mejor o que el producto resulta, ¿no? Con mejor, bueno, además de calidad, ¿no? Con mejores reacciones, ¿no? En el organismo de un afectado, si hablamos, ¿no? De algún medicamento. En cuanto a la revolución industrial, bueno, se añadieron nuevos métodos de fabricación, en este caso más que ya solo de validación, distribución y venta de productos, lo que ya es el marketing. Y hacia, bueno, los principios del siglo XIX, la unión de ambos avances fue la base para el nacimiento de la industria farmacéutica moderna, ¿no? A partir del siglo XIX. Y continuamos en la historia, ¿no? Podemos destacar el trabajo de Heinrich Emanuel Merck, que convirtió, ¿no? La farmacia, no era la primera generación de boticarios de aquel entonces, ¿no? El, que le dieron, ¿no? La oportunidad de crecer. Probablemente esta empresa, ¿no? Fue la primera farmacéutica bueno, muchos dicen, es probablemente, pero muchos indican, y hay en bibliografía también, que fue una de las primeras, ¿no? Empresas farmacéuticas, ¿no? A nivel mundial y que hasta ahora es conocida, ¿no? Muchos de nosotros hemos trabajado alguna vez con algún producto de Merck, ¿no? Y bueno, para 1805, ¿no? Bueno, si vemos acá, ¿no? En 1668 ya había, ¿no? Ya inició su familia, eh, lo que antes quizá no se llamaba farmacéutica, ¿no? Sino, bueno, en términos alemanes, Apotheke, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, pero lo hacían ya de manera manual, ¿no? Sin tantos equipos, sino hacían sus cálculos para entregar ya posibles soluciones a las diferentes dolencias. Para 1805, el descubrimiento de la morfina, ¿no? Que es también muy conocida, normalmente lo utilizan, ¿no? Para reducir el dolor en pacientes y que ha sido bastante utilizada, por ejemplo, en las guerras incluso, ¿no? En la Primera, Segunda y la Guerra Civil también de Estados Unidos, en momentos críticos donde las personas ya no aguantaban el dolor, ¿no? Por pérdidas de miembros, ¿no? De dedos, bueno, de cualquier parte del cuerpo. En 1859 tuvo la distinción, ¿no? De abrir la primera fábrica del mundo dedicada exclusivamente a la producción de medicamentos. Bueno, este es en el caso de Merck, exclusivo, como dice acá. En Estados Unidos, y es interesante, ¿no? Saber, hoy en día Pfizer es conocida, muy conocida. ¿Quién no ha escuchado de Pfizer, no? Pero casualmente, dos inmigrantes alemanes fundaron Pfizer y también ahora se entiende, bueno, bueno, por mi parte, ¿no? Eh, BioNTech es una empresa también alemana, ¿no? ¿Quién diría que después de tantos años, porque en 1849 ya fundaron dos primos, Charles Pfizer y Charles Earl, o sea, por coincidencia los dos eran Charles. Eh, ambos, además de fundar, eran alemanes y hoy en día, ¿no? Después de tantos años, después desde 1849 al 2021, bueno, al 2020, ¿no? El año pasado ya comenzaron con esto de las vacunas, se aliaron, ¿no? Con una empresa BioNTech en Alemania y bueno, ya sabemos ahora mucho mejor, ¿no? Las razones de, más que fusión, de la cooperación que han tenido para la vacuna del coronavirus, ¿no? Pero es interesante que ya habían, esta empresa, ¿no? Hace muchos años ya se creó. Inicialmente vendía productos químicos, pero aquí menciona justamente, ¿no? Lo de la guerra civil en Estados Unidos. Cambió, ¿no? El rumbo y como toda guerra ayudó a buscar soluciones a problemas o prácticamente colaborar en la producción, en este caso de antisépticos y analgésicos, ¿no? Así reducir los problemas que estaban atravesando, o reducir el dolor, ¿no? De las personas que los requerían.
Bueno, un médico, bueno, acá se menciona, ¿no? El coronel Eli Lilly, que es, que él era, bueno, un ex soldado que se dedicó a lo que es el negocio farmacéutico después de la guerra y estableció una empresa con su nombre, se llama Eli Lilly 1, y, y él lo que hizo fue impulsar a lo que era la investigación y el desarrollo. Posteriormente, Edward Robinson abrió laboratorios en 1858 y suministró ejércitos unionistas en la guerra civil. Nuevamente, ¿no? Como ven acá, la guerra civil ayudó bastante a los norteamericanos a tratar, ¿no? de desarrollar en lo máximo posible nuevas, ¿no? Nuevas fórmulas o mejorar la producción de analgésicos que ya estaban, ¿no? abiertos. Bueno, por último, Suecia se convirtió en el tercer núcleo de la industria gracias a la tradición como centro de comercio de lo que es textiles, anilinas, sustancias originalmente basadas como colorantes, bueno, entre otros, ¿no? La falta de patentes y justamente con lo que lidiamos hasta hoy en día, ¿no? Una ley y anteriormente era peor, entonces la ley de patentes, bueno, en cierto modo tuvo un efecto positivo, ¿no? El crecimiento de empresas, pero también trajo muchas críticas por ejemplo, con sus vecinos en Alemania, porque, bueno, se tildaban de piratas. Ya no se sabía lo que estaban produciendo. Además, antes se escudaban, ¿no? Estamos en otro continente y producimos, bueno, ¿quién nos va a revisar, no? No hay una ley en sí. Pero posteriormente se ha ido regulando eso, ¿no? La empresa, esta Ciba Geigy y Roche, hoy en día bueno, se fusionó con Novartis, y bueno, se quedó con el nombre de Novartis, ¿no? Fusionado, ¿no? En 1996 hasta ahora se mantiene. Originalmente, bueno, Bayer, que es una empresa muy conocida por su aspirina, se encontraba en Wuppertal, hoy en día está en Leverkusen, cerca de Colonia, ¿no? Que está al oeste de Alemania. Otro de los grandes impactos o, bueno, productos más importantes es la insulina por el doctor Frederick Banting de la Universidad de Toronto. Este también fue un buen aporte. Gracias a ellos se salvó millones de vidas y él tenía el problema, ¿no? No podía obtener, ¿no? Bastante, su producción era muy baja y requería de ayuda. Por tanto, el grupo Eli Lilly, que habíamos mencionado, de ese coronel retirado, es el que se ofreció a desarrollar o mejorar la producción, pero volverla, ¿no? Ya a gran escala, ya no como estaba, ¿no? Y gracias a ello se pudo, ¿no? Salvar las vidas que hasta ahora, ¿no? Hasta hoy en día no se tiene una solución exacta, pero la insulina sigue siendo importante para muchos diabéticos. Bueno, continuando. La definición es una rama, ¿no? La industria farmacéutica de la industria, una rama de las muchas que tiene, se dedica al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos. Su propósito, realizar un exhaustivo proceso de investigación que permite el desarrollo de medicinas, estas ayudan a la prevención y esto es importante no mencionar, de conservación de salud humana y también animal. Entonces, no solamente para los humanos, ¿no? Si hablamos de origen de fármacos, tenemos fármacos de origen natural, también fármacos de origen sintético. En el natural, tal cual, ¿no? Observación de medicina popular, que hasta hoy día se usa y habíamos hablado ya. Punto de vista fitoquímico, bueno, ¿qué hay, no? Incluso hay estudios, ¿no? De varias plantitas que, bueno, teóricamente ya deberían estar todas, ¿no? Descubiertas, sin embargo, hay muchas que no se ha hecho estudio de varias, porque cada región también tiene sus propias plantas, ¿no? Medicinales, y falta todavía hacer el estudio, así que podemos ver que hay la opción de fármacos de origen natural todavía a más del 90% que no está explorado, ¿no? Si hablamos de fármacos de origen semisintético, muchos
Bueno, son obtenidos muchos principios activos obtenidos a partir de plantas medicinales o de hongos, ¿no? Son susceptibles de modificación estructuralmente para la mejora, bueno, de su comportamiento. Procesos de semisíntesis, perdón. Entre los ejemplos, ¿no? Tenemos la adrenalina, morfina, heroína, ¿no? Ahora, si bien podemos hablar también de fármacos obtenidos por síntesis, también podemos hablar de los otros que son diseñados basados en los conocimientos de fisiopatológicos y bueno, denominado biotecnología. Si hablamos de los obtenidos por síntesis, esos constituyen la mayor parte de los componentes del arsenal terapéutico que conocemos. Los procedimientos se han evolucionado bastante y hoy podemos afirmar que el enorme desarrollo de la química de la síntesis combinatoria, modelo molecular, bueno, sitúan a los productos de síntesis en la vanguardia del arsenal terapéutico, ¿no? Hay bastantes ejemplos. Los principios activos naturales son la inspiración, ¿no? de todos estos productos. Si hablamos del diseño basado en conocimientos fisiopatológicos, bueno, hay avances, conocimientos patológicos, bueno, nuevas patologías, quizá algunas que todavía no están identificadas. Se han descubierto hormonas, mediadores celulares, reguladores, ¿no? Cuya alteración provoca modificaciones funcionales. Bueno, es todo un estudio, ¿no? Esto del desarrollo de la biotecnología, pero sigue consiguiendo, ¿no? Que se haya abandonado la obtención de las sustancias a partir de órganos en favor de las que producen mediante técnicas basadas en cultivos celulares o ingeniería genética, que también es otra rama que es muy amplia. En resumen, si hablamos de medicamentos, se pueden dividir según su naturaleza. Es una forma más sencilla de subdividirla, la vegetal, animal y mineral. Las vegetales, ¿no? Directamente de la planta, como su nombre lo indica, vegetal, ¿no? Ejemplos, el opio, la morfina obtenemos de un opio, ¿no? El té de la teofilina, del sauce, pues la aspirina, ¿no? En el caso animal tenemos aceites de animales, ¿no? Hígado del bacalao, muy conocido por muchos, casi por todos, los sueros de los animales, los antitetánicos, ¿no? Que son importantes, sobre todo para los que trabajan a campo abierto, ¿no? Con metales y todo eso. Y algunas hormonas, como la insulina, nuevamente. Tenemos también los medicamentos minerales que se utilizan sustancias purificadas. Y si hablamos de minerales, hemos hablado un poquito, ¿no? Del azufre sobre todo en nuestras clases en nuestra clase anterior, bueno, hace unas 5 clases atrás aproximadamente. Magnesio, hierro, ¿no? La fuente más importante es la síntesis química. Bueno, si hablamos de la Organización Mundial de la Salud, también ellos son los que rigen, ¿no? Cómo va a funcionar la industria farmacéutica. Normal, por lo general, se toma en cuenta lo que es la autorización, evaluación, supervisión, legislación y control. La vigilancia e información, ¿no? Es un círculo que se tiene que cumplir porque no se puede expender fármacos sin previa autorización, ¿no? Es lo principal. Bueno, si hablamos del desarrollo de los fármacos en la industria farmacéutica en general, tenemos los laboratorios de investigación, ¿no? A partir de ellos nacen, ¿no? las ideas, los nuevos desarrollos a partir de los laboratorios de farmacéuticos y toxicológicos. Bueno, están subdivididos en diferentes, ¿no? En diferentes secciones se puede denominar. En el caso de los de investigación, síntesis, fermentación, extracción. En el caso de laboratorios farmacéuticos y toxicológicos, el departamento animal, histología, histoquímica, ¿no? Es muy amplio, microbiología, radioisótopos, o sea, prácticamente esto es un estudio, ¿no? Para cada uno de los laboratorios que puede ser específico, ¿no? Dependiendo cada una de estas áreas. Además de eso, bueno, una vez se investiga, se tiene que producir, ¿no? Se halla un proceso adecuado y tenemos dos opciones, ¿no? Normalmente, por lo general, se inicia con como habíamos mencionado alguna vez, ¿no?
ensayos, después tenemos la planta piloto y después tenemos la escala industrial. Precisamente acá hay este es igual un buen ejemplo para ello. La producción piloto está acá, el principio farmacológico activo, posteriormente la producción industrial de producto farmacéutico. En cuestión, bueno, en este aspecto de producción piloto del principio farmacológico activo, posteriormente esta producción ingresa a la parte de, en caso de ser, ¿no? Ya haber más que calculado, ¿no? Obtenido los datos de entradas, ¿no? Salidas, etcétera. Se pasa a lo que es la ingeniería farmacéutica ya. Y como siempre, ¿no? El control de calidad, sobre todo acá, ¿no? Si se trabaja de manera inocua, no inocua, materiales de los equipos, etcétera. Bueno, en la planta de producción de aspirina, bueno, en general vamos a hablar, el reactivo principal es el fenol. Es, bueno, un solo ejemplo que vamos a dar ahora, es para obtener la famosa aspirina, que todo el mundo conoce. El fenol es su principal, también el hidróxido de sodio. Bueno, tenemos ya bastante información, ¿no? Sobre el hidróxido de sodio, habíamos mencionado obtención por electrólisis, por ejemplo, y todo eso. El dióxido de carbono, otro de sus reactivos principales. El anhídrido acético, el óxido de calcio. Y obtenemos lo que es el ácido ortoacetil salicílico. Que bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a estudiar la aspirina y obtuvieron, ¿no? Lo que es la aspirina y lo que hasta ahora consumimos, ¿no? Si hablamos de una planta de producción de aspirina, tiene sus subproductos como el agua, sulfato sódico y acetato de calcio. Acá tenemos el diagrama de proceso en resumido, ¿no? Ingresa, ¿no? El anhídrido acético, el ácido salicílico, tolueno, puede ser en este caso. Este es un reactor. ¿A qué temperaturas? De 88 a 92 grados. Posteriormente, bueno, acá hay un intercambiador también, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es un tanque, ¿no? De enfriamiento, filtro, se hace un lavado también, bueno, con agua, el secado y el empaquetado. Bueno, este es un proceso, acá se ve el general, ¿no? Hay algunos mucho más específicos. Y para concluir, y bueno, lamentablemente no podemos ampliar mucho más, vamos a ver lo que es el proceso de producción, por ejemplo, de los comprimidos en general. Cómo se fabrica un medicamento genérico y posteriormente a eso vamos a... Perdón. Vamos a dar nuestro examen. Así es más rápido. Vamos a compartir sonido. Espero lo puedan ver. ¿Ya? Esta es una farmacia, ¿no? Los medicamentos genéricos están cada vez más presentes en nuestros botiquines. Son fármacos con la misma calidad, seguridad y eficacia que el medicamento de referencia, pero con un precio notablemente menor. Los genéricos facilitan el acceso a determinados tratamientos y ayudan además a ahorrar al sistema sanitario. ¿Cuál es el proceso que permite desarrollar este tipo de fármacos y que estén disponibles en las farmacias? Todo comienza cuando el laboratorio decide qué moléculas quiere desarrollar entre todas las patentes que van a caducar en los próximos años. Se empieza entonces a trabajar en su formulación y el registro. El medicamento genérico estará preparado para lanzarlo al mercado el día que caduca la patente del medicamento de referencia con un precio notablemente menor. El proceso de producción comienza con la recepción de las materias primas que pasan exhaustivos controles de calidad antes de ser validadas.
Comienza entonces la fabricación. Las materias primas se mezclan por vía seca o bien con aglutinantes en un proceso denominado granulación húmeda. Esta mezcla pasa a continuación por el proceso de secado. Se tamiza y se convierte en granulado. El siguiente paso es la compresión, que permite dar forma y convertir esa mezcla en comprimidos. Para facilitar la deglución y mejorar el sabor original, los comprimidos se recubren. Durante el proceso de fabricación, Kern Pharma cumple los más altos estándares de control de calidad. Destaca un innovador sistema de infrarrojos que permite validar los comprimidos antes de que pasen a la línea de envasado. Estas líneas consiguen entregar 40.000 unidades de medicamentos a su almacén cada día. Cuando el área comercial y atención al cliente reciben los pedidos, se pone en marcha el centro logístico de Kern Pharma. Su moderno sistema de almacenamiento automatizado y preparación de pedidos permite a la compañía servir los medicamentos a farmacias, hospitales, centrales de compra y cooperativas farmacéuticas en el menor tiempo posible. Todo el proceso sigue las normas de correcta fabricación GMPs. Un estándar de producción que garantiza la calidad de los medicamentos y la idoneidad de las instalaciones y los procedimientos. En total, cada año salen del centro de producción de Kern Pharma en Terrassa, Barcelona, más de 100 millones de unidades de productos. El proceso finaliza cuando el genérico llega a las manos del paciente. Bueno, acá se explica claramente, ¿no?, cómo se va obteniendo los comprimidos y, bueno, es interesante saber también que hay otros procesos más, ¿no?, equipos y operaciones que se utilizan. A ver, yo creo que podemos ver esto más, o más bien, preferiblemente los links van a estar ahí en las diapositivas. Pueden verlas con un poquito más de tiempo. Me gustaría consultarles antes de continuar si alguno de ustedes puede hacer algún aporte a lo que es el tema de industria farmacéutica. Ingeniero, yo quería comentar algo, pero no es de la industria farmacéutica, sino de la elaboración de las hojas que puedo hacer. Ya, del papel. Sí. Ya, adelante, adelante. Estaba viendo justamente el otro día que están empezando a hacer en México papel a partir de rocas y no sé cómo sería su elaboración, la verdad. Sí, perfecto. Uh-huh. Y me parece súper interesante porque la hoja se podía mojar y todo y no había problema. Sí, justamente quería mostrarles un poquito de ese proceso. Tengo el link acá, sin embargo también podemos mencionar así en general lo interesante, como dice usted, es lo impermeable que es, ¿no? A ver, veremos, podemos verlo, ¿no? Voy a ver si este es el del proceso, UC2. Es un video muy cortito, lo podemos ver, también lo había puesto porque habíamos mencionado ya en uno de nuestros procesos, ¿no? Precisamente este, que es el de piedra. Entonces aprovecharemos. Y lo veremos. Hay otro link más que les dejo, que está también en las diapositivas. Espero que ahora sí lo ven, ¿no? Aquí está, justamente el... Sí, muy bien. El sonido ahí está. Aquí está, ¿no? El mineral más abundante del planeta, lo que menciona usted, una alternativa muy interesante que está siendo aplicada también bastante ya en muchos países.
Se tritura la piedra, ¿no? Se convierte en polvo. Su control, ¿no? Como siempre, en este caso están viendo, ¿no? Aparte de si la resina es tóxica o no. Tamaño de partícula, ¿no? Aquí también se ve. Se funde y se inyecta en aire, ¿no? En un proceso de extrusión vertical, tal cual ven acá. Se enfría, ¿no? Se enfría, se obtiene una lámina de un espesor determinado. La lámina se bobina, ¿no? Como ven acá, y el proceso de estocado, que habíamos mencionado, ¿no? Un proceso de estocado también. Se crean las bobinas de papel de piedra, que están acá, que normalmente son unas bobinas súper grandes. Se empaquetan, y bueno, las aplicaciones son diversas, ¿no? Se aplican almacenes normalmente para cuadernos, son muy recomendados estos. Es una propaganda pequeña, pero como vieron, sí se produce, ¿no? A partir de piedra. Hay diferentes, bueno, la caliza que menciona es la piedra, ¿no? Que más se utiliza. Y su mensaje es claro, ¿no? Sin árboles, sin agua, sin cloro, ¿no? Ahora lo del cloro ya les había mencionado igual. ¿Por qué sin cloro? Porque hay el proceso de blanqueamiento y que el convencional en el proceso, bueno, aquí pondremos ponemos nuestro diagrama, el diagrama del proceso del papel. ¿Dónde está el proceso del papel? Ah, aquí está. La secuencia en sí, ¿no? Ah, acá estaba mucho más bonita. Esta otra. Aquí está. Vamos a compartirles esa. Compartir. Bueno, acá habíamos mencionado, ¿no? Tenemos normalmente, por lo general, tenemos el blanqueo también, ¿no? Aparte de la deslignificación, tenemos el proceso de blanqueo. Y en la propaganda que hemos visto de esa empresa que produce papel a partir de piedra, ya no tiene este proceso, ¿no? Se reduce el proceso que utiliza cloro como elemento principal para el blanqueado. Entonces, esa es una reducción de contaminación, bueno, por alto contenido en cloro. Más bien se utiliza, bueno, prácticamente no se utiliza ya, totalmente libre de cloro, se puede decir, ese proceso. Además de que la deslignificación tampoco está ahí, ¿no? Como han visto en el proceso en general. Y en la parte del pulpado es lo interesante, ¿no? Ya que también se puede decir que a partir de la piedra obtenemos un polvillo, por tanto necesita un aditivo especial. ¿Para qué? Para que se vuelva la pasta que después se va a volver el papel en sí. Entonces, este otro proceso como alternativa, además de ser interesante, es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y no se tienen que talar árboles. Además de ello, la deforestación reduce, ¿no? Si no talamos muchos árboles, reduce. ¿Por qué? Porque como hemos visto entre sus propiedades, ¿no? Cada anillo de cada tronquito es un año, y necesitamos mínimo unos 15 años por árbol, ¿no? Y el error que cometemos, o bueno, que se comete en muchas industrias es de que no lo vuelven algo sostenible, ¿no? Sino talan y siguen deforestando, ¿no? No reemplazan a lo que es los árboles ya talados. Entonces, es muy interesante, me alegra que haya mencionado y debido al interés es de que lo hemos reproducido, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta más o un aporte. Bueno, ingeniera, yo tenía un comentario más que todo Ajá. Para la industria farmacéutica, que, bueno, aparte del proceso de fabricación que sufre cada medicamento, también hay que tomar en cuenta el proceso de pruebas que se tiene para sacar, bueno, los que no tienen patente, obviamente, ¿no? Es un proceso muy tardado para ver si no tienen reacciones secundarias o el tema de la investigación detrás de cada medicamento igual es interesante de conocerlo porque mayormente se hace a nivel laboratorio. Sí, pero perfecto, muy buena, ¿no? Adición, digamos, o comentario, además de, como habíamos mencionado, es un tanto difícil mencionar todo el proceso. Bueno, hemos hablado en general, pero sobre todo hemos hablado en general en el sentido de materias primas, ¿no?
procesos de producción, incluso que ya no hemos terminado de mencionar, sí sabemos que se utiliza, por ejemplo, un reactor, ¿no? También podemos mencionar que se hace normal, por lo general, ¿no? No siempre, ¿no? Son procesos eh, de régimen, ¿no? En no permanente y normalmente se realizan en reactores por lotes, ¿no? Entonces, eso es uno, es generalizando, ¿no? Y el ejemplo de la aspirina, bueno, ya vieron, ¿no? Sí o sí requerimos de un reactor y la síntesis en ese caso sí es importante. A lo que mencionaba su compañía, el proceso de pruebas, bueno, y como hemos mostrado, a ver, me voy a ir a esa diapositiva. Ver todas, aquí abajito, acá, ¿no? Lo que mencionaba usted también, sí, ¿no? La investigación. En la investigación acá está, ¿no? En diferentes tipos de laboratorio, dependiendo el objetivo, ¿no? De lo que uno quiere producir. Entonces, cuando hablamos de procesos de las que decía usted que no tienen patente, sí está totalmente, ¿no? A lo que es el desarrollo de fármacos, ¿no? Y esta es una parte. Ahora, si queremos mostrar mucho más, entonces podemos mostrar igual o buscar más sobre, por ejemplo, en el caso de microbiología, ¿no? Necesitamos si hablamos de algún tipo de enfermedad, ¿no? Cómo se va reproduciendo, ¿no? Entonces ya se hace un estudio microbiológico, ¿no? En cuánto tiempo, ¿no? Cuántas colonias, ¿no? Y esas cosas. Entonces, son factores que en cada laboratorio también se van a ir desarrollando, dependiendo, ¿no? Incluso lo del virus, ¿no? ¿Qué tipo de laboratorio se puede ir desarrollando, ¿no? Puede ser un laboratorio convencional, no. Entonces se selecciona. Y de acuerdo a la competencia de cada laboratorio también se puede producir más. O los convencionales, como hemos visto hace un momento en el video, hay diferentes tipos, ¿no? Los clásicos, ¿no? Producción de, aparte de la aspirina, ibuprofeno, diazepam, las más clásicas que estamos aplicando ahora, ¿no? Sobre todo contra el dolor, ¿no? O contra dolores musculares, por ejemplo, ¿no? Que son más desinflamantes, diclofenaco, ¿no? En general, el estudio de la industria farmacéutica, la verdad es que es muy amplio, además de que para cada tipo muy específica, ¿no? Aparte de tabletas, también hay lo que son jarabes, ¿no? O lo que son las inyecciones. El, bueno, normalmente se determina, y bueno, en sus estudios, ¿no? Recomienda a cada empresa farmacéutica cómo se aplican las dosis, ¿no? Juntamente con estudios médicos también, ¿no? Realizados en pacientes. Si hablamos solamente del famoso coronavirus, se ha hablado, ¿no? De que se hace primero pruebas en animales, pero para eso en muchos países se requiere también determinados permisos, entonces podemos irnos a lo que decía, ¿no? Se requiere una autorización, una evaluación, una supervisión, ¿no? Legislación y control y la vigilancia de la información, ¿no? Entonces, ha pasado la etapa 1, dice, no, aprobado, ya pasa la siguiente etapa, entonces ya se hace con pacientes, ¿no? Todos estamos viviendo esas noticias, ¿no? Todos los días desde el año pasado de cuántos han tenido efectos adversos, ¿no? Ya muy bien, ha pasado la etapa 1, pasa a animales, muy bien, ¿no? Ya aprobado. Siguiente etapa en humanos, ha sido un poco difícil, ¿no? Porque se sabe que no necesariamente va a resultar bien, ¿no? Entonces puede haber bajas, ¿no? En el asunto. Por eso que también esta industria es muy interesante, además de beneficiosa, ¿no? Claro que tiene bastante también bajas, ¿no? En el asunto, no solamente de los que lo prueban, porque hasta incluso a uno le pagan, ¿no? Para que vaya a hacer la prueba y a ver cómo le va. Pero por nuestra coyuntura con con el nuevo virus, las nuevas cepas, ya ha sido otra historia, ¿no? Ha habido muchos voluntarios también que han sido muy valientes para presentarse, pero por lo general en Europa, por ejemplo, no es fácil que ni siquiera que hagan la prueba en animales, ¿no? Hay bastante legislación, si hablamos de legislación y control, ¿no? Como acá, pero por lo general es interesante, ¿no? Es una industria, mm, aparte de rentable para muchos, también requiere de mucha inversión, ¿no? Si hablamos en términos generales. Si alguien más tiene algún aporte o algo, alguna pregunta quizá o algún comentario.
Ya, no hay nada más. Entonces, bueno, concluiríamos, ¿no? Este módulo con hasta esta parte. Les pediría antes de dejarles ya con el examen lo de las votaciones, por favor. Antes de que me olvide, les estoy pasando, lo activo ahora mismo. Y a partir de ahora ya está activado. Pueden votar. Bueno, ya una vez concluido, me dan un momento, por favor, estoy descargando. Y ahora sí, como la última vez, las condiciones, ¿no? Del examen van a tener 30 minutos a partir de que ya les envié, les voy a compartir por el chat. Un momentito, por favor, y tienen media hora para resolverlo. Hola, hola. ¿Tiene alguna pregunta? Jaldín está al habla, como dicen. Ah, no, no, Cambio y fuera, le vamos a... tienen dos opciones, ¿no? Mientras voy sacando las preguntitas, están acá, un momento. Ay, no me deja reducir y me hace tardar. Un momentito, por favor. Es con video y la otra opción es con, bueno, esta voz encendida, ¿no? Una mascota también va a dar examen. Ya. Por favorcito, no sé si puede enviar el link, por favor. Tengo una reunión a las 9, como las clases terminaban a las 9. Sí, 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 le de estoy igual viendo. manera yo tengo un compromiso a las 9, por favor. Ya. Bueno, ahí les estoy enviando el link en el chat. Listo, ahí lo tienen, ya pueden empezar. Tienen dos opciones, su cámara o su micrófono.
Jorge Ugarte y Rodo Pérez, por favor. Ah, bueno, ahora solo Jorge Ugarte. Sí, buenas Sí, tiene que activar su cámara. Oh, noches. buenas noches. Hola.